Muy buenas noches, señoras y señores, invitados. Bienvenidos sean a este panel, La autonomía del arbitraje internacional, convergencias y divergencias entre Francia y República Dominicana, desarrollado por esta Fundación Global Democracia y Desarrollo a través de su Centro de Estudios de la Francofonía, su Observatorio Judicial Dominicano y esta Biblioteca Juan Bosch. Esto es en el marco de la colaboración con el Instituto Internacional de Derecho de Expresión y de Inspiración Francesas, IDEF. Esta actividad la realizamos gracias a la colaboración de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la Embajada de Francia, esta noche representada por su consejero de Cooperación y Acción Cultural, el señor Keivan Sayar. Antes de iniciar, queremos resaltar que Funglode, a través de su Centro de Estudios de la Francofonía, ha desarrollado una relación de cooperación con el IDEF con el objetivo de contribuir a reflexionar y dialogar sobre las culturas jurídicas francesas y dominicana. Precisamente, en el marco de esta cooperación se han organizado varias conferencias de este tipo con académicos y abogados franceses desde el año 2014, agotando temas como derechos de los contratos, derecho de la familia, derechos humanos, entre otros. También se aperturó una sala de Derecho IDEF en esta Biblioteca Juan Bosch que se encuentra accesible y disponible para todos ustedes. Como el campo jurídico es un eje de estudio importante para Funglode, ha incorporado de manera permanente a su agenda con el IDEF su Observatorio Judicial Dominicano, iniciativa que tiene por misión promover la investigación para contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional, también impactar en las políticas públicas judiciales de República Dominicana. Hoy saludamos la presencia de los directivos de esta fundación que nos acompañan. En primer lugar, expositor de hoy, Natanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano. Está entre nosotros también Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano, Claire Guillén, directora del Centro de Estudios de la Francofonía, y nuestros invitados especiales, señora Anne-Sophie Guidois y Marcos Peña Rodríguez, exponentes de la noche. De inmediato vamos a iniciar con las palabras y moderación de Harold Modesto. Muy buenas noches a todos. Como saben, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, después de la Ley 550-14 que ha sido impulsada por esta fundación, se ha vuelto a la casa la discusión sobre el arbitraje, y hoy tenemos este interesante panel sobre la autonomía del arbitraje internacional, convergencias y divergencias. A pesar de que ya discutía con Natanael hace ya varios meses el tema de la autonomía del arbitraje, también influenciado por el profesor Domingo García Belaúnde, quien dice que en derecho no hay algo como autónomo, sino hay una autonomía procedimental. Entonces ahora queda el espacio para que yo, que estoy en el ámbito del derecho público, pueda liberarme de algunas dudas en este sentido. Y a seguida les presento a la primera expositora de la noche, que es Anne-Sophie Guidois. Es nuestra invitada especial y es abogada asociada de la firma Jones Day, enfocando su práctica en la resolución de controversias internacionales comerciales y de inversión. Ha representado empresas en procedimientos internacionales complejos bajo el convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales y de otros estados, el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y otros reglamentos también de arbitraje. Su práctica incluye controversias en campos tales como construcción, telecomunicaciones y el ámbito bancario también, y está involucrada con la firma en el proyecto pro bono de revisión del derecho de arbitraje y mediación comercial de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África, formada por 17 países en África Occidental y Central. Adicionalmente también ofrece consultas legales de investigación en derecho internacional. Con ella iniciamos, como nuestra invitada especial, este panel de esta noche, así que la recibimos. Muchas gracias, buenas noches. Estimados doctores de la Asociación Funglode y en particular Claire Guillemin, quien organizó esta conferencia, estimados coexpositores Marcos y Natanael, estimado público, es un gran honor estar invitada en la República Dominicana, un país excepcional que tiene todo mi cariño y del cual tengo amigas y amigos muy queridos. Más precisamente, me alegra estar invitada en un sitio con tanta resonancia para el mundo intelectual como la biblioteca, llevando el nombre del ilustre novelista y político dominicano Juan Bosch.
Por fin, me alegra estar aquí en el nombre y en representación de la asociación IDEF, que significa el Institut International de Droit d'Expression et d'Inspiration Française. Esta asociación fue creada después de la Segunda Guerra Mundial por el consejero del general de Gaulle y tiene como objeto premio de reagrupar las personas dedicadas al estudio del derecho de inspiración francesa en el mundo entero y de facilitar el intercambio de ideas. Hoy la asociación IDEF tiene más de 250 miembros registrados en más de 30 países y desde que se creó organizaron 33 conferencias. La próxima va a tener lugar en el Emirato de Sharjah, en Medio Oriente. El IDEF se felicita en particular de la relación excelente que tiene con Fulode, que ha permitido organizar varios eventos y ojalá que va a permitir organizar mucho más. Después de una introducción del tema, hablaré del marco legal francés del arbitraje internacional y les presentaré las manifestaciones del apoyo francés a la autonomía del arbitraje internacional. La autonomía del arbitraje internacional, convergencias y divergencias entre Francia y la República Dominicana. ¿Por qué elegimos este tema? El arbitraje internacional es un modo de resolución de litigios de forma privada al nivel internacional. La palabra autonomía viene del greco autónomos, que significa que se rige por sus propias reglas. Pues en arbitraje internacional, la voluntad de las partes es la base del sistema, o sea, la autonomía del orden jurídico doméstico. Pero al mismo tiempo hay una tensión, porque un apoyo es necesario para darle eficacidad a esta autonomía. Por lo tanto, el profesor francés Jean-Baptiste Racine dijo que para hablar de autonomía, en efecto, es describir el derecho positivo de arbitraje internacional. Así que este tema es un pretexto para describir el marco legal francés del arbitraje internacional y para determinar, a continuación de las presentaciones de mis coexpositores, las convergencias y divergencias entre Francia y la República Dominicana. Ahora, un recordatorio del marco legal francés. Todo tiene su origen en la jurisprudencia y la doctrina. Y en los años 1980 decidieron codificar este derecho de jurisprudencia y tuvimos dos decretos, uno en el 14 de mayo de 1980 sobre el arbitraje doméstico y el siguiente, al año siguiente, sobre el arbitraje internacional. Después de estos dos decretos, el derecho francés fue codificado en el Código de Procedimiento Civil e inspiró a muchos países. Por ejemplo, inspiró a la ley modelo de la CNUDMI en 1985, inspiró a la ley de Derecho Internacional Privado Suiza en 1987 y más tarde a muchas otras leyes. Entiendo que pues, la ley dominicana de 2008 siguió este proceso. En 2011 tuvimos una reforma grande del derecho de arbitraje en Francia que ahora, para decirle cómo está, si se quiere referir al derecho de arbitraje en Francia, pues son los artículos 1504 a 1527 del Código de Procedimiento Civil y esos tratan de arbitraje internacional. Y antes de esos hay otra parte tratando del arbitraje doméstico, pero voy a hablar de eso más tarde. Así que este marco legal confirmó el apoyo a la autonomía del arbitraje internacional. Creo que puede ser interesante ahora preguntarse por qué Francia está apoyando a la autonomía del arbitraje internacional. Y encontré dos razones más grandes, que son primero las justificaciones económicas y segundo jurídicas.
Económicamente se considera que el desarrollo del comercio internacional está vinculado con el desarrollo de arbitraje, que el arbitraje es el modo de justicia más adaptado a la realidad del mundo de los negocios. Y eso lo experimenté a través de esta reforma en África, porque la reforma la inició el Banco Mundial en un programa para mejorar el clima de inversión. Y entonces, dentro de eso, decidieron que hay que revisar la ley de arbitraje y de mediación. Y eso demuestra que para atraer los inversores extranjeros es necesario abrir, liberalizar también los modos de resolución de litigios, incluyendo el arbitraje. Además, otra justificación económica que es muy fácil de entender, que el arbitraje es un business y atrae mucho dinero, atrae gente en restaurantes, en hoteles, atrae peritos, atrae mucho. Así que también para hacer más business, París se puso como un sitio de arbitraje famoso y por eso el derecho lo apoyó. La justificación jurídica mayor a eso es la idea que tenemos en Francia que hay un orden arbitral separado del resto del orden jurídico. Esta teoría la inició el profesor francés Emmanuel Gaillard y la presentó en su libro que se llama Aspectos filosóficos del derecho de arbitraje internacional. Y lo que presenta es que es una concepción autonomista del arbitraje. El laudo se debe considerar como de naturaleza completamente internacional, no importa dónde está el lugar del arbitraje o dónde se quiere ejecutar. Es algo de ya otro mundo. Así que esta presentación de las justificaciones ayudan a entender el contexto en Francia. Ahora, ¿cómo se manifiesta la autonomía del arbitraje en el marco legal francés? Se manifiesta en 3 momentos. Vamos a hablar primero de la autonomía del convenio arbitral, después del proceso arbitral y por fin del laudo. El convenio arbitral en Francia primero está autónomo y hay que distinguir la primera autonomía, que es la del arbitraje internacional en comparación con el arbitraje doméstico. Francia tiene un sistema dualista y eso es muy específico. Como les expliqué, habían 2 decretos en los años 90 y 1980 y ahora tenemos 2 partes en el Código de Procedimiento Civil. Eso es porque inicialmente la cláusula de arbitraje se consideraba como nula por orden público. Después, en los años 1930, la jurisprudencia reconoció la validez de la cláusula de arbitraje a condición de que involucraba intereses del comercio internacional. O sea, el arbitraje internacional fue el único arbitraje que fue permitido. Eso después codificaron y autorizaron el arbitraje doméstico, pero guardando este criterio de involucrar intereses del comercio internacional. Por eso tenemos este sistema dualista. El arbitraje internacional está definido entonces en el artículo 1504 del Código de Procedimiento Civil. Y si quieren saber lo que significa involucrar intereses del comercio internacional, pues significa que es muy liberal también esta noción en Francia, solamente que hay un transfer de valor de un país al otro, de valor económica. Eso le da naturaleza internacional. La consecuencia de eso es pues que el arbitraje internacional en Francia tiene vocación universal. Así que la aplicación del derecho francés no se limite por condición territorial, no es necesario tener un criterio y por eso le da mucho éxito al derecho francés de arbitraje.
Quizás Marco lo va a comentar después, pero entiendo que en el artículo 1.1 de la ley dominicana hay criterios diferentes de ese. Ahora, la autonomía del convenio arbitral también se manifiesta por el principio de separabilidad y de validez del convenio arbitral. Se supone que este principio se afirmó por primera vez en la jurisprudencia francesa, antes de expandirse como un principio universal que está bien conocido, que permite pues de darle validez a la cláusula de arbitraje independientemente de la nulidad del contrato principal, y también de permitir que la cláusula y el contrato principal sean regidos por leyes diferentes. El único problema con eso, que no es un problema, es un asunto de vocabulario. En 1963, con la primera jurisprudencia, dijeron autonomía. Después, la Corte de Casación habló de independencia de la cláusula, y ahora fuimos mucho más lejos y hablamos de un principio de validez. Así que en Francia, como les expliqué que se considera que hay un orden jurídico separado, pues se considera también que el convenio arbitral está válido, pero sin referirse a ninguna ley. Está válido por naturaleza. Y eso es muy difícil de entender por ejemplo, en Inglaterra tuvimos un debate interesante cuando estaba estudiante, porque dicen que necesitan algo que le da validez, como no puede ser válido por principio sin que el principio sea establecido en un sitio. Pero eso es la filosofía del derecho francés. Ahora, la autonomía del procedimiento arbitral, que es nuestro segundo momento. Eso se manifiesta primero, esta autonomía se manifiesta con las reglas domésticas, porque el tribunal arbitral puede elegir el derecho sustantivo aplicable y puede también decidir cómo lo quiere aplicar. Y puede también elegir el marco procesal que va a aplicar. Y también esta autonomía del procedimiento arbitral se manifiesta en relación con el juez doméstico, porque el tribunal arbitral puede hacer su trabajo independiente del juez doméstico. Hay dos cosas que quisiera mencionar. Primero, el principio de compétence, que significa que el tribunal arbitral, él solo, tiene la facultad de determinar si está competente, y eso hay dos efectos. El efecto primero es que el tribunal es el único competente para decidir eso, y el segundo efecto es que si una corte le ponen una cláusula de arbitraje y si una de las partes dice que la cláusula no está válida, pues entonces la corte debe dejarlo al tribunal decidir, no puede decidir. De nuevo, se supone que este principio se afirmó por primera vez por la jurisprudencia francesa antes de expandirse como principio universal. Algo específico del sistema francés que tenemos desde el último decreto es el poder del juez competente, que se llama en francés juge d'appui, el juez de apoyo. Este poder es importante para darle eficacidad al arbitraje. O sea, sí hay autonomía, pero también esta autonomía necesita un apoyo si se presentan preguntas durante el procedimiento arbitral. Y en el artículo 1505 del Código de Procedimiento Civil añadieron nueva competencia a este juez de apoyo, que es la que puede intervenir cuando hay un riesgo de negación de justicia para las partes. Ese es muy único del sistema francés, porque es de nuevo la vocación universal. Este juez puede intervenir independientemente si el arbitraje está relacionado con Francia. Pero si las partes se encuentran en una situación de denegación de justicia, pues nosotros confiamos en el juez de apoyo. Y aunque el arbitraje está autónomo y todo, necesitamos darle efecto
al arbitraje mediante eso. Ahora, cuando el tribunal dicta su laudo, en Francia también se asegura la autonomía del laudo arbitral. Y eso es la última parte que voy a presentar. Hay dos momentos, hay dos asuntos. Primero, la validez del laudo y segundo, su ejecución. Hablando de la validez del laudo, en Francia los motivos para una acción en nulidad son limitados, pero son clásicos. Son los también de la ley Knudmi. No se puede comentar mucho sobre ellos. Lo que se puede comentar es que en práctico hay muy pocos laudos anulados. Las cortes francesas no quieren anular, son muy liberales. Tuvimos un caso de un cliente que quisiera anular un laudo que perdí y en mi firma. Y hicimos una consulta, una opinión legal diciendo que, primera parte, los laudos se anulen como excepcionalmente en Francia, no cuenten con eso. Segunda parte, pues sí quieren contar con eso, porque es verdad, como pasa cuando es algo tan grande que... Y segundo, la ejecución de las laudos en Francia es muy liberal también. Por ejemplo, yo vi que en la ley dominicana los motivos para ejecutar son los mismos que los de anulación, o sea, hay muchos y son limitados. En Francia el único es el orden público. Así, otra específica bien conocida de Francia es que se puede ejecutar un laudo en Francia que fue anulado en otro país. Eso se permite por la Convención de Nueva York y eso es muy específico y hay mucha gente quien lo ha comentado diciendo que ¿por qué? Porque hay que respetar también cuando otro país ha anulado que considera que no respeta y porque en Francia se podría ejecutar así. Pero eso ha dado mucha promoción al derecho francés hasta ahora. Lo último es que el laudo arbitral está bien autónomo y el único control del juez es el orden público. ¿Pero qué orden público? También eso es muy liberal porque hablamos entonces del orden público internacional que solamente va a controlar y este orden público es mucho menos más restrictivo que el orden público doméstico y eso también le da autonomía al arbitraje internacional y eso pues está vinculado, así que lo mencionó, el orden público que apliquen los tribunales arbitrajes en materia de arbitraje internacional también no es el orden público doméstico, sino lo que se llama el orden público transnacional. Así que es todo muy autónomo del sistema doméstico. Entonces, la autonomía del arbitraje en Francia es una regla fundamental y ahora, al escuchar mis coexpositores, vamos a ver si lo que se presenta como específico del marco legal francés lo es. Y en eso quisiera mencionar la proposición del IDEF y del profesor con quien trabajo, que es que, pues, sí, quizás hay divergencias entre los derechos, pero él quiere demostrar, por leer las decisiones de tribunales de todo el mundo y hacer derecho comparado, que al final, en general, hay mucho más convergencias. Bueno, escuchada la exposición de nuestra invitada, vamos a escuchar los comentarios del doctor Marcos Peña Rodríguez, socio de la firma de abogados Jiménez Cruz Peña, con su práctica en solución de controversias y regulación económica. El doctor Marcos Peña es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y con maestría en Derecho Internacional de los Negocios en King's College en Londres.
Actualmente comparte ejercicio profesional con obligaciones como miembro del Consejo de Directores del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y es miembro independiente de la Bolsa de Valores de República Dominicana. También miembro del Consejo de Directores y del Comité Ejecutivo del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y lo recibimos muy cortésmente. Gracias. El acuerdo al cual llegamos los tres que estamos aquí sentados, y más bien los dos que estamos acompañando a Anne-Sophie, Natanael y yo, era que yo iba a enfocarme, y lo voy a hacer, en relación con la ley dominicana. Para entonces, digamos, Natanael hacer el paralelo o, digamos, identificar las divergencias y similitudes entre ambos sistemas. Y como hizo Anne-Sophie, a pesar de que sé que muchos de ustedes lo conocen, quisiera pues hablar un poquito de los antecedentes de la ley nuestra. La ley nuestra también se basa en la de UNCITRAL o NUTMI del año 85. Y a pesar de que la ley es del año 2008, no se tomaron en consideración las reformas del año 2006 de la ley modelo, salvo en lo concerniente con las medidas cautelares. En la ley se hizo acopio de otras legislaciones y se incorpora en nuestra ley que por primera vez en la del 2006 pues se entra en detalle en la ley modelo en lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Las razones de nuestra ley son, al igual que como mencionó Anne-Sophie, razones económicas, y surgió a partir de que nosotros ratificáramos el DERECAFTA, el acuerdo comercial con Centroamérica y los Estados Unidos, pues mandaba a que nosotros tuviéramos un sistema de arbitraje, solución de controversias para los negocios. Entonces, eso motiva a que nosotros impulsemos esta ley de arbitraje. Ya antes otras razones económicas, que fue el proceso de capitalización de las empresas públicas, nos llevó al principio de los años 2000 a ratificar la Convención de Nueva York. Es decir, que siempre hay ese componente económico detrás, porque al final el arbitraje es materia de negocio y materia comercial. Sí, quisiera, ya entrando en lo que es la ley nuestra, distinguir cuando la ley nuestra se refiere a lo que es el arbitraje internacional y cuando es el arbitraje que tiene lugar en el extranjero. Porque nuestra ley, que es un sistema monista que tiene que ver tanto con el arbitraje doméstico como con el internacional, pues se refiere a esos momentos. El arbitraje internacional, y es lo que mencionaba Anne-Sophie, en el artículo 1.2 de la ley se define cuándo es arbitraje internacional, y en el 1.1 habla de que la ley es de aplicación territorial. Es decir, que no tenemos esas aspiraciones francesas de extendernos fuera de nuestras fronteras. Sí, debo señalar que el arbitraje es internacional en tres situaciones que establece la ley. Una, cuando las partes al momento de la celebración del acuerdo tienen establecimiento en estados diferentes. La segunda es si tienen domicilio fuera de la República Dominicana. Y tercero, cuando el lugar de la ejecución o cumplimiento de las obligaciones principales tienen un lugar distinto a aquel en cual tengan sus domicilios. Entonces, hay un elemento internacional que se identifica en esos casos. Pero eso no quiere decir que un arbitraje que tenga lugar en Santo Domingo no pueda denominarse como internacional. Puede serlo. Pero igual, hay que distinguir entonces el arbitraje que tiene lugar fuera, que la sede tiene lugar fuera de República Dominicana, entonces que ya sería un arbitraje en el extranjero, lo cual va a tener unas implicaciones que tiene la ley. En el caso del arbitraje internacional, igual señala nuestra ley la primacía de la autonomía de la voluntad. Y justamente eso es en el artículo 4.5, y justamente en el artículo 9, que no lo tiene la ley modelo, se refiere a los tres momentos que mencionaba Anne-Sophie, cuando dice que los tribunales de orden jurisdiccional deberán respetar en todo momento la autonomía de la voluntad de las partes frente a un acuerdo, proceso o decisión arbitral.
Es decir, que esas tres autonomías que tratan de preservarse, nuestra ley expresamente llama a los tribunales de respetarla. También, y ahí, como mencionaba Sofía, los diferentes conceptos y autonomía, independencia y validez, nuestra ley menciona los tres, digamos, se refiere a los tres conceptos, pero en el artículo 11 sí habla de la independencia de la cláusula arbitral con respecto al contrato que lo contiene. Entonces, en los casos de arbitraje internacional se manda a que los árbitros decidan conforme a la ley elegida por las partes en cuanto al fondo del litigio. Lo cual es relevante si hay una acción en nulidad del laudo, porque el tribunal va a mirar la aplicación de la ley, no de la ley, perdón, del fondo, sino de la ley aplicable al acuerdo arbitral, que puede ser una ley, digamos, elegida por las partes. En el caso del arbitraje en el extranjero, sí hay que señalar que es posible que en un arbitraje fuera de República Dominicana se solicita asistencia judicial en República Dominicana, lo cual implica un reconocimiento del auxilio que deben prestar los tribunales al arbitraje. Es decir, no se limita al arbitraje que está teniendo lugar en el país, sino también que asume competencia si hay una solicitud de un tribunal arbitral que está en el extranjero. Igual en los casos de que el tribunal en el extranjero ordena una medida cautelar, ese laudo puede ser reconocido en República Dominicana. No estamos hablando de la decisión final sobre el fondo, sino una decisión en el proceso arbitral. Y en cuanto al caso en que se presente digamos que se solicite la incompetencia del tribunal doméstico, si es apoderado de un caso donde hay una cláusula arbitral, poco importa que la sede de ese arbitraje sea en República Dominicana o el extranjero, porque el tribunal dominicano va a reconocer la decisión de las partes y va a mandar a las partes al arbitraje. O sea que nuestra ley reconoce para arbitrajes internacionales o para arbitrajes fuera de República Dominicana, los reconoce y les brinda apoyo. La pregunta es, digamos, si los tribunales harán lo mismo, y yo puedo decir que en todos los casos en que se ha presentado en los últimos años una excepción de declinatoria de un tribunal dominicano, la ha acogido frente a la existencia de un acuerdo arbitral. Y se ha dado incluso en casos, y eso lo comentábamos en la actividad reciente que tuvimos aquí sobre la Ley de Derecho Internacional Privado, en los casos de Ley 173, que es una ley que por propio mandato de la ley es de orden público, y los tribunales han tomado dos visiones distintas cuando se le ha opuesto la excepción de incompetencia frente a la existencia de un acuerdo arbitral, y lo han respetado. Y eso para nosotros definitivamente que es un gran avance. Yo sé que hay quienes tienen una posición contraria, que la expresó me parece que Wanda Perdomo en la actividad, pero me parece que la mayoría tiende a reconocer que esa existencia de esa cláusula arbitral pues debe ser respetada por los tribunales. Finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el laudo, en el laudo dictado en el extranjero, pues ustedes saben que debe ser presentado por ante el juzgado de primera instancia del Distrito Nacional, jurisdicción graciosa, y ese juez apoderado va a realizar un examen, incluso puede denegar el reconocimiento, que era lo que mencionaba Anne-Sophie en cuanto a la restricción en Francia, que ya Natanael abundará, y tiene una serie de causales,
y los que tienen que ver con la aplicación de la ley extranjera son que si el acuerdo no es válido de conformidad con la ley aplicable o la ley del país donde se dictó el laudo. El segundo, si la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento no se ha ajustado a la ley del país donde se efectuó el arbitraje. Y finalmente, si el laudo ha sido anulado o suspendido por una autoridad competente de un país conforme a cuya ley se ha dictado o donde se haya dictado. Yo no estoy tan seguro que los tribunales dominicanos vayan a tomar una posición de vanguardia, en el sentido de que no obstante la anulación del laudo en una jurisdicción distinta a República Dominicana, nosotros lo vayamos a reconocer y ejecutar aquí. Aunque de este lado del mundo ya está ocurriendo, en Estados Unidos hay decisiones recientes en ese sentido, vamos a ver qué dicen los tribunales dominicanos. Finalmente, y es una nota que lo hago porque Anne-Sophie lo menciona, y es la anulación del laudo. Recientemente hemos visto una tendencia preocupante por parte de cortes de apelación que se han aventurado a anular laudos sin fundamentos claros de lo establecido en la ley. Los fundamentos han sido de la obligación de revelación de los árbitros, y no necesariamente han constatado que haya caído dentro de uno de los causales de la ley. Yo sé que Natanael tiene una opinión distinta en relación con eso, no es objeto de este conversatorio, pero simplemente quería mencionarlo y la importancia en lo que es el desarrollo de la institución del apoyo de los tribunales. Esta mañana yo estaba conversando con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y él tiene una posición bastante de vanguardia en cuanto a la autonomía y prácticamente el orden independiente de la jurisdicción arbitral frente a la jurisdicción judicial, pero él se atrevía a decir de que podía haber algún control, que no solamente sea el control de la homologación y ejecución del laudo, sino también hasta un control constitucional. Una aventura igual, pero una tesis interesante. Él tiene una tesis interesante que yo estoy seguro que algún conversatorio futuro sería bueno escucharlo. Muchas gracias. Todo el mundo conoce. Sí, es como dice el doctor Peña, que Natanael ya es una figura conocida, pero antes que nada déjenme presentárselo, sí. Natanael Concepción es director del Observatorio Político Dominicano, abogado, profesor de Derecho Internacional Privado, también docente en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, es miembro de la Comisión de Arbitraje del Comité Nacional de la Cámara de Comercio, miembro asociado al Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional y de varias asociaciones internacionales. Así que recibamos a Natanael, que le toque el turno a la palabra. Bueno, muy buenas noches. Luego de ser presidido por dos especialistas del nivel de los que me han antecedido y dos amigos de ese nivel, sobre todo Marco, a le acabo de conocer. Como ustedes saben, Marco fue autor de la ley dominicana de arbitraje, por lo tanto, uno de los autores principales. Claro que sí, Marco, con humildad no lo dices, pero sabemos que es así. Por lo tanto, lo que ustedes han escuchado de él es un testimonio bastante verídico, además de alguien que tiene experiencia en el tema. Y es un placer tenerle aquí en Funglode. Y bueno, básicamente trataré de comentarle algunas cosas y trataré de responder algunas provocaciones, sobre todo al final que me ha tirado Marco, y otras cosas que me han llamado la atención de Anne. En principio, ustedes se darán cuenta al inicio que estamos frente a una primera diferencia. En Francia el arbitraje está regulado en el Código de Procedimiento Civil, y la pregunta es ¿por qué en República Dominicana no? Hubo una época en la que nosotros lo teníamos de esta manera, pero era muy anacrónico el sistema que teníamos, como bien dijo Marco, y fue necesario tomar una tendencia que no solo seguimos nosotros, que se siguió en América Latina y a nivel global, de adoptar una ley especial. Y una ley especial que mayormente se inspira en una ley modelo de la UNCITRAL o CENUDMI de Naciones Unidas, y lo que hizo República Dominicana fue entrar en esa tendencia, como lo hizo América Latina. Por lo tanto, nos separamos de regular el arbitraje en el Código de Procedimiento Civil, como venía siendo la tradición francesa, y optamos por una regulación de una ley especial. Y otra diferencia de entrada que llama la atención es que en Francia hay dos regulaciones para el arbitraje. Si es un arbitraje interno, hay una regulación mucho más conservadora, digamos, menos liberal, mucho más garantista,
Y si hay un arbitraje internacional, hay un marco mucho más liberal. Por lo tanto, eso es lo que le llaman un sistema dualista. Hay una regulación para el arbitraje interno y hay una regulación para el arbitraje internacional. En el caso de República Dominicana, se optó para mí con muy buen criterio por nuestra realidad, no porque en Francia el sistema dualista no tenga buen criterio, lo tiene, atendiendo a la realidad francesa. La ley siempre debe responder a la realidad de cada país, y en la realidad dominicana convenía mucho el hecho de tener un sistema monista. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasaba en República Dominicana es que el arbitraje era una figura que básicamente existía, pero que no tenía un gran desarrollo, porque le faltaba un marco normativo y por un tema de cultura jurídica. Como el marco normativo no era claro, a pesar del rol de la Cámara de Comercio, que siempre fue un faro como de luz en ese proceso, porque el arbitraje funcional lo tenía la Cámara de Comercio. Fuera de la Cámara de Comercio no había forma de llevar a la práctica un arbitraje con las normas anacrónicas que habían. Entonces, de alguna manera, en el sistema dominicano no se presentaba tanto el tema de la internacionalidad, como Francia, que con muy buen criterio vio detrás del arbitraje internacional un negocio también. Vale la pena decirlo, como bien lo han señalado mi antecesor, y con muy buen criterio lo vio. De hecho, hoy por hoy no hay una sede más reputada, más reconocida que Francia en el arbitraje internacional. El espacio de ser sede internacional del arbitraje ya no es una opción. Los países optamos por ser sede subregional, sede regional, pero la sede indiscutida del arbitraje internacional es Francia, y eso no es una casualidad, eso fue una política bien pensada, bien diseñada, y de ahí es que tanto la doctrina como la jurisprudencia, el legislador francés, reacciona a esto y crea un marco muy liberal para el arbitraje internacional. De hecho, cuando tú leas al profesor Gallard, el profesor Gallard desarrolla una tesis del arbitraje básicamente como un sistema jurídico totalmente autónomo. Tesis que yo no comparto en su totalidad, a pesar de que soy una persona con una visión progresista del arbitraje, pero soy de los críticos de una tesis también tan extendida, ¿no? Pero eso es una muestra de lo que es, digamos, el arbitraje, porque no hay que tener duda que cuando hablamos de arbitraje comercial y cuando hablamos de arbitraje comercial internacional, estamos hablando de disputas para resolver problemas y para resolver problemas jurídicos de operadores económicos. O sea, estamos hablando de un arbitraje que resuelve problemas entre operador económico y problemas mayormente sustanciosos. Entonces, en principio, esos son parte de las diferencias. Pero ustedes dirán, bueno, si una ley monista, ¿por qué Marco acaba de señalar que hay artículos específicos que regulan la parte internacional? Porque a pesar de que cuando hablamos de una regulación monista, lo que estamos diciendo es que la ley está pensada de manera prácticamente integral para que las disposiciones sirvan tanto para el arbitraje internacional como para el doméstico. Pero hay aspectos que indiscutiblemente había que especificar dentro de la ley. Sin embargo, eso no la convierte en una ley dualista porque no son dos sistemas. Es un sistema con algunas especificaciones para el elemento internacional. Por eso sigue siendo monista a pesar de esa característica. Han señalaba 3 momentos y hablaba de la autonomía. Marco muy bien rescataba el artículo 9 y decía de nuestra ley que ciertamente en el sistema dominicano, en principio, también existe la autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral. De hecho, una buena cosa que tiene el sistema dominicano es que esa autonomía ya la reconocía la jurisprudencia. Nosotros citamos en el libro que escribió el profesor Rosselló incluso jurisprudencia del 2006, en la que ya la Suprema Corte de Justicia reconocía la autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral. Cuando hablamos de esto, lo que decimos es que si hay un contrato y dentro del contrato hay una cláusula de arbitraje y alegamos como abogados la nulidad del contrato, eso no anula la cláusula. Incluso, aunque en efecto el contrato sea inválido, no anula la cláusula. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque esa cláusula de arbitraje fue pensada para resolver incluso el problema de nulidad. Porque cuando las partes pactaron el arbitraje, lo que dijeron fue que si había cualquier disputa que pudiera surgir, la iban a resolver en una sede particular, que era el arbitraje. Y como ellos lo que eligieron para resolver cualquier disputa, incluida la disputa sobre la validez o no, o sobre los efectos de la nulidad real del contrato, o incluso en el caso de un contrato que afecte el orden público, como quiera que sea el método que ellos eligieron procesalmente para resolver ese problema, fue el arbitraje. Entonces, por eso se entiende que la autonomía o separabilidad de la cláusula arbitral es un principio esencial, porque lo contrario no hubiera arbitraje, porque solamente bastaría con invocar la nulidad del contrato y con eso ya usted se llevaría el arbitraje. Es decir, que en un contrato que hay un arbitraje estaríamos hablando de que hay 2 contratos en uno. Este es el contrato principal que regula la parte material, que, según las partes lo han establecido, y está la cláusula de arbitraje que regula las disputas que puedan surgir sobre ese contrato principal, inclusive lo de la nulidad de la propia cláusula. Para anular un convenio arbitral hay otro procedimiento.
que es complejo porque para anular un convenio arbitral estaríamos hablando de un caso en el que el convenio deviene ineficaz, inaplicable. Y en el sistema dominicano esto no es muy fácil porque la ley, con un criterio para sentar una cultura que creo que era necesaria, fue bastante rígida en el sentido de que el juez dominicano se guardó el control a posteriori, no el control a priori. Es decir, si tú me traes un contrato en el que hay un acuerdo de arbitraje, yo no voy a ver más nada. Que conozca el árbitro y luego que el árbitro conozca, yo ejerzo un control a posteriori. Por lo tanto, el sistema dominicano fue pensado para que no haya una interrupción del arbitraje en esa etapa. Y de ahí que el convenio arbitral en la República Dominicana tiene un gran nivel de autonomía por ese criterio. Incluso la autonomía llega al grado de que en la ley modelo habían unas excepciones, que era lo de inaplicable, ineficaz y bueno, o nulo, que si venía en nulo, ineficaz o inaplicable el convenio arbitral, tú podías anular un convenio arbitral. Aquí no es posible porque aquí tú tienes que el juez tiene que reenviar arbitraje a las partes. Y esto en principio es sano, porque de todo modo el juez no ha renunciado a su control, porque tiene un control a posteriori, que de todo modo resulta útil, que es el control que puede ejercer sobre la acción de anulación del laudo. Entonces, en principio, aquí la autonomía de la separabilidad es reconocido en el marco legal, es reconocido en la jurisprudencia, por lo tanto, incluso en la jurisprudencia, insisto, antes de que la ley ya lo reconociera como tal. Y en el procedimiento arbitral, como bien señalaba Marco, pues claramente aquí la función del juez es una función de apoyo en la fase del procedimiento y de control en la fase de emisión del laudo. Cuando hablamos de apoyo, es que no nos podemos olvidar, y ahí vienen los problemas de la tesis de Gallar, que el que tiene imperio es el juez. O sea, entre la jurisdicción y el arbitraje hay una relación de apoyo y hay una relación de respeto de espacios, pero no deja de ser cierto que el juez sigue teniendo el imperio. Porque cuando yo quiero forzar a un banco a que me entregue una documentación, no lo puedo hacer porque yo soy un árbitro. Necesito el auxilio de un juez. O cuando yo quiero que un notario me entregue determinados documentos que él tiene la capacidad de retener, pues yo necesito el imperio de la ley. Y para eso necesito apoyarme de un juez. Entonces la relación entre la jurisdicción y el arbitraje a veces es conflictiva, pero no tiene razón de serlo, porque de hecho lo que hace el arbitraje es que por la autonomía de la voluntad que el mismo sistema jurídico le permite, porque eso es otra cosa de la tesis de un sistema autónomo, lo que ocurre es que si es bien cierto, yo voy al arbitraje, yo voy en base a un principio. ¿Y de dónde nace ese principio? Ese principio nace del sistema jurídico, porque el principio de autonomía de la voluntad de las partes es un principio del sistema jurídico que tiene origen constitucional. Por lo tanto, ese principio no llegó flotando. Ese principio viene del mismo sistema jurídico. Cosa distinta es que yo interprete ese principio de autonomía de la voluntad de las partes y diga claramente que las partes eligieron un procedimiento autónomo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Donde está el desacuerdo es que ese arbitraje, ese sistema de arbitraje tiene una relación con la jurisdicción. ¿Qué tipo de relación? Bueno, en principio la relación que tiene con la jurisdicción es una relación de apoyo y de control. De apoyo en la fase del procedimiento, en la fase inicial, y de control en la fase posterior. Porque el juez tiene la capacidad siempre de anular el laudo. Anularlo, claro, basado en las causales que pone la ley, que están taxativamente establecidas. Entonces, bueno, en base a eso, pues evidentemente se podría anular un laudo. Aquí hay un tema con la anulación de los laudos. Si un país quiere ser una sede de seguro de arbitraje, tiene que anular muy pocos laudos, y cuando lo anule tiene que hacerlo con muy buen criterio. Y claramente, dependiendo de qué lado usted está, usted planteará un criterio o el otro. Y luego hablaré sobre el caso, bueno, no hablaré sobre el caso en particular por un tema de que tuve una participación indirecta porque emití una opinión que está escrita, por lo tanto lo que yo pienso sobre ese caso está escrito. Pero diré algunas cosas generales porque Marco me provocó con mucha conciencia sobre el caso. Pero lo que quiero establecer es que así como dice Anke, en Francia cuando se anula un laudo es una noticia, así pasa en cualquier sede. De hecho, un ejemplo en América Latina fue México. En algún momento, y por eso me preocupa lo del tema de la constitucionalidad, en México hubieron algunos que encontraron en el amparo una oportunidad y comenzaron a literalmente anular laudo. México comenzó a salir en todas las revistas como un lugar inseguro de arbitraje. ¿Y qué pasaba? Cualquier operador económico bien asesorado decía, nunca pongas una cláusula de arbitraje en México, porque es insegura la sede. Entonces aquí hay una tensión entre, bueno, el juez en principio tiene la capacidad para anular el laudo, pero si tú anulas mucho laudo te convierte en una sede insegura. Por ejemplo, Madrid ahora, el querido amigo, maestro, profesor Rosa, casi todos los días yo recibo una noticia de él de que anularon un laudo. Y están todos los arbitralistas en Madrid en pie de guerra, con una sala específica de un tribunal en Madrid que se ha dedicado a anular laudo. No hay laudo que vean que no anulen. Y le han hecho congreso, han puesto
el grito al cielo porque ahora mismo Madrid es una sede bastante insegura para el arbitraje. O sea, si usted tiene un cliente, no le va a asesorar y usted quiere preservar la decisión del arbitraje, que se someta a Madrid. Entonces aquí hay un poco de esa tensión, porque recuerden que en el trasfondo del arbitraje estamos hablando de una actividad económica también, regulada por el derecho, pero hay una actividad económica. Entonces, en República Dominicana no hay tradición de anulación del laudo y de repente han habido 2 anulados por una causa similar. Y el tema ha sido, los dos, el deber de revelación del laudo, del árbitro. Sin embargo, en Francia han habido anulaciones por ese motivo, y es la sede principal. Justamente se citaban algunas referencias sobre ese caso. El deber de revelación del árbitro es un deber importante por la afectación que tiene en el derecho de defensa de las partes. Ahora, no es cualquier cosa, en el sentido de que no es que el árbitro no reveló un conflicto menor. Lo que habría que ver es si lo que no reveló el árbitro se puede considerar un conflicto mayor o no. Y eso claramente hay que estudiarlo según el caso. Mi opinión, y evidentemente es una opinión de alguien que fue parte de alguna manera, porque emitió una opinión, pero no emitió una opinión de parte, emitió una opinión de convicción, porque fue una opinión en derecho que emití. La opinión que nosotros emitimos fue que en ese caso en concreto que conocimos, que no viene al caso decir, por muchísimas razones, a pesar de ser un árbitro que respetamos, que es para mí uno de los mejores árbitros dominicanos, pero estábamos analizando un tema en derecho, y en derecho lo que nosotros entendíamos es que en ese caso había un deber de revelación que no se cumplió, y por lo tanto la sanción a ese deber de revelación que no se cumplió y que afectó a la parte era la nulidad del laudo, y para nosotros había motivos fundados para hacerlo, y parece que para el juez también. Claramente es una opinión discutible, y sé que Marco no la comparte, y sé que otros colegas del mundo de arbitraje no la comparten, y bueno, eso es parte del derecho. El derecho permite este tipo de divergencia. Ahora, mi convicción era que evidentemente en ese caso en concreto sí ameritaba la nulidad del laudo. Pero independientemente estamos hablando de 2 laudos anulados, en un sistema en el que la anulación no es la regla y no debería ser la regla. Y no partimos de que debe ser la regla. Para el juez anular un laudo debe ser un motivo bastante fundado y bastante bien documentado. De lo contrario, en República Dominicana el arbitraje puede peligrar. O sea que no es tampoco que por cualquier motivo se verá anular un laudo. Entonces, ya cerrando esta idea para facilitar el debate, lo que queremos decir es que entre Francia y República Dominicana hay mucha convergencia. Hay convergencia porque ambos sistemas son favorables al arbitraje. De hecho, República Dominicana es bastante favorable al arbitraje. Lo es en su legislación, lo es en su jurisprudencia. De hecho, la experiencia de poca anulación lo pone de manifiesto, y la ley dominicana tiene una inspiración liberal del arbitraje que es positiva, porque para que el arbitraje se desarrolle necesita de esa inspiración. Tiene divergencia, como decía, en el sistema monista dualista, y tiene divergencia en un aspecto importante también, que es una peculiaridad del arbitraje dominicana muy positiva. En República Dominicana, un laudo emitido por el Centro de Resolución de Controversia es equivalente a una sentencia de segundo grado ejecutoria inmediatamente. O sea que eso es una peculiaridad muy significativa, pero muy positiva en favor del arbitraje que tiene la ley dominicana, que no tiene el sistema francés, a pesar de ser un sistema liberal. Es decir, que son de las características que, como ustedes ven, diríamos, desde mi punto de vista, que hay encuentros y hay desencuentros, pero son más los encuentros que los desencuentros, a mi modo de ver. La convergencia que las divergencias. Muchas gracias.